Shalom, que las bendiciones del Elohim Altísimo, el Rey de Israel, esté con ustedes hoy y cada día. Si yo les preguntara cuál sería el motivo por el cual le colocaron una corona de espinas a nuestro Santo Maestro, a nuestro Salvador, ¿usted qué me respondería? Señores, bienvenidos. La misión del Ministerio de Enseñanza y Verdad es de desvelar las mentiras que los líderes religiosos del cristianismo católico romano impusieron y hasta el día de hoy se creen que es verdad. Pero también de dar a conocer algunas citas, algunas partes de la Escritura que no se tienen muy claras. Y en el tema de hoy vamos a tener pues las dos cosas, desvelar unas partes, por un lado desvelar unas mentiras y por otro lado conocer lo que es parte de la Escritura, como es lo que termino de mencionar o termino de siquiera sugerirle a una pregunta. ¿Qué me hubiese contestado usted? Vamos a ver, vamos a buscar la cita donde estoy hablando con respecto en ese sentido. En los escritos de Mateo, en el capítulo 27, la primera parte del verso 29 dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. ¿Cómo? Ok, entonces, colocaron una corona de espinas sobre la cabeza de nuestro Santo Maestro. En aquel momento tan doloroso, tan difícil, en aquel momento de angustia, en aquel momento cuando Él estaba entregando su vida por cada uno de nosotros, así como lo menciona el profeta Isaías, un verdadero profeta. Profeta Isaías, al final del capítulo 52 y todo el 53. Y en el verso 6 del capítulo 53 de un verdadero profeta, Isaías, dice, bueno, todo el verso 6 dice, todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Y aquí hay una cosa bien interesante. Cuando el creador del universo en algunas oportunidades se dirigía de una manera directa hacia su pueblo, pero en otras pues de una manera indirecta. Y que de esa manera indirecta pues entonces abarcaba a todo el mundo. Tal es el caso aquí cuando dice, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros, porque no dice que cargó en él el pecado de Israel o de los judíos, sino de todos nosotros. Ahora, ¿cuál era el pecado de Israel? Seguramente nosotros sabríamos cuál es el pecado de Israel, pero ¿cuál es el pecado entonces de todos nosotros? El cual el creador del universo cargó sobre nuestro Santo Maestro. ¿Cuál era ese pecado? ¿A quién le pudiéramos preguntar nosotros? A cualquier persona que usted le pregunte, seguramente, líder religioso por supuesto, seguramente va a dar una respuesta distinta una de la otra. Y vamos a buscar entonces en la misma Biblia, ¿qué es entonces pecado? Lo que está diciendo, lo que dice el profeta Isaías, que Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Y vamos a ver entonces qué es pecado. De acuerdo a la Biblia, no lo que nos diga ningún líder religioso, de ninguna denominación. Vamos a ver de acuerdo a la Biblia. Entonces, en la primera carta de Johanán, es decir, de Juan, en el capítulo 3, hay algo bien interesante. Me refiero al Nuevo Testamento. Primera carta de Johanán, es decir, primera de Juan, capítulo 3, verso 4, dice allí, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Aquí se escribió ley, pero se entiende que un judío está diciéndose, entonces, refiriéndose entonces a la Torá. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Entonces, ¿cuál es pecado de acuerdo a lo que nos dice uno de los seguidores de nuestro Salvador, de nuestro Santo Maestro? Él está diciendo que pecado es infringir la Torá o infringir la ley. Eso es lo que él está diciendo. Pero en el verso 5 dice, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados.
Jesús en su momento dado entonces apareció para que se cumpliesen las escrituras. Él apareció para quitar el pecado de Israel, pero ahora para quitar el pecado de todos nosotros. ¿Y cuál es el pecado? Entonces, aquel que está infringiendo la ley, para eso apareció nuestro Salvador, nuestro Santo Maestro. Porque en aquel tiempo, cuando los líderes religiosos estaban guiando al pueblo solamente por las tradiciones de ellos. Y nuestro Salvador les reprende, les exhorta cuando le dice, ustedes han invalidado la Torá, la ley, por sus tradiciones. Y entonces Él les está diciendo que el pueblo que hiciera Teshuvá, que se volviera al Creador del universo, que se volviera a obedecer su palabra, que se volviera a obedecer la Torá, que se dejara de infringir la Torá. Y para eso Él apareció, para quitar el pecado de Israel, pero también entonces para el pecado de todos nosotros, que en este tiempo los líderes religiosos impusieron y dijeron que no, que ya no había que estar obedeciendo. Pero usted ha leído esta parte de la Escritura, cuando está diciendo aquí, veamos lo que dice el verso 8, de esta misma cita, de la primera carta de Juan en el Nuevo Testamento. Veamos qué es lo que está diciendo. El que practica el pecado, es decir, el que desobedece está practicando el pecado. El que no cumple está practicando el pecado. El que no observa la Torá, el que no cumple la Torá, el que no quiere nada que ver con la Torá, está entonces practicando el pecado. Y cuando dice, el que practica el pecado es, ¿de quién? ¿Es ¿del qué? ¿Usted está leyendo? El que practica el pecado es del diablo, que el Eterno lo reprenda en esta hora. Señores, las cuestiones son bien verdaderamente serias. La palabra del Eterno es seria. Lo que escribieron estos hombres es serio, lo que está diciendo aquí. Pero ¿qué es lo que se cree? Entonces, lo que los líderes religiosos enseñaron y no lo que está escrito. Lo que escribieron estos hombres. Ahora, ¿usted quiere saber quién es de Dios? Vea entonces en la misma carta, el verso capítulo 3, el verso 24. Y el que guarda, el que cumple, el que obedece a sus mandamientos, permanece en Elohim y Elohim en él. Es decir, que el que cumple pues sus mandamientos es hijo del Eterno. Y el que los desobedece, el que infringe la Torá, entonces dice, el que practica el pecado es del diablo. Lamentablemente eso es lo que encontramos y lo que está diciendo aquí. Lo que se encuentra registrado, lo que está escrito, pero entonces los líderes religiosos le hicieron creer a todo el mundo que eso ya no se debía estar obedeciendo, que debía dejar de obedecer los mandamientos, porque eso era en el antiguo. ¿Y esta cita dónde está? ¿Dónde encontramos esta cita? Señores, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y no solamente con lo que nos enseñaron, dejarnos llevar por ese camino que posiblemente, es como está escrito, que algunos, como dice, hay camino que a algunos le parece derecho, pero su fin que lo lleva al infierno, como leímos en estos días. Y si usted está por primera vez, le recomiendo que usted escriba en YouTube Enseñanza y Verdad, y ahí le van a estar todos los cortos y grandes estudios, van a estar allí. Porque ese es, repito, el ministerio, repito lo que dije al principio, el ministerio de enseñanza y verdad es desvelar las mentiras, pero también enseñar cosas que no se tenían claras desde hace mucho tiempo. Una cuestión que me pareció muy curiosa, toda la Escritura, cuando nuestro Salvador entregó su vida, Él vino para que se cumplieran todas las cosas que de Él estaban escritas. Y si hubiese fallado una, entonces no hubiese calificado como el Salvador, como el Mesías. Hay muchos líderes religiosos en Israel, rabinos, que entienden y han recibido que el mensaje, y han entendido que Yeshua es el Mesías, que fue el Mesías que vino, y no como los ultraortodoxos que todavía le están esperando.
Pero en el capítulo, en los escritos de Johanán, ahora en el libro de Juan, capítulo 19, verso 28, y voy a leer aquí, dice, después de esto, sabiendo Yeshua que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese, para que la escritura se cumpliese. ¿Cuál escritura se iba a cumplir? Lo que estaba escrito en el Salmo 69, verso 21, que le dieron a beber vinagre. Y para que sucediera eso, que era lo último que faltaba. Ya en él se había cumplido todas las cosas que debían cumplirse mientras estaba en vida. Y aunque después de muerto y resucitado, todavía se seguían cumpliendo las profecías. Pero mientras que estaba en vida, tenía que cumplirse esto. Y es entonces cuando él dice, tengo sed. Para que se pudiera cumplir, repito, lo que está escrito en el Salmo 69, verso 21. Cuando dice que le dieron a beber vinagre, dice, y después, en el verso 30 dice, cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entregó su vida para salvarnos. Entregó su vida para que nosotros dejáramos de estar infringiendo la ley. Es por eso entonces que debemos nosotros entender cuál fue el sacrificio que vino a ser nuestro Salvador. Una de las consecuencias entonces de lo que sucedió en el huerto del Edén. Repito que él vino, en él se cumplieron todas las profecías. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dijo el profeta Isaías? Que Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado no solamente del pueblo de Israel, sino también de todo el mundo, estaba sobre él, fue sobre él. En aquel momento tan difícil, en aquel momento tan doloroso. Y nosotros, como te dice, pues le dimos como por perdido, no valorando verdaderamente el sacrificio que él vino a hacer por nosotros. Entonces, sobre él fue entonces el pecado de nosotros, pero no solo eso. Otra de las consecuencias de la desobediencia en el Edén fue lo siguiente. Sabemos qué fue lo que pasó allí en el Edén. La mujer desobedeció y el hombre también desobedeció, más bien que obedeció a la mujer. Y entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias? Bereshit, que es Génesis, capítulo 3, verso 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Eso da a entender entonces que la mujer iba a tener los hijos sin muchos dolores. Y en el verso 17, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Mire cuál fue la consecuencia. Maldita será la tierra por tu causa. ¿Y cuál fue las consecuencias de esa maldición que el Eterno hizo sobre la tierra? Lea el verso 18. Espinos y cardos te producirá. Es decir, que hasta los momentos ningún árbol tenía espina. Y a consecuencia de la maldición que el Todopoderoso hizo sobre la tierra, entonces toda rama, todo árbol empezó a salir espinas. Y es por ello entonces que el creador del universo, cuando se castiga él mismo a través de su Hijo, entonces la maldición de la tierra fue que las ramas, los árboles empezaran a salir espinas y los soldados, entonces sin saber, ellos haciéndole, ¿verdad? Que en ese momento se estaban haciendo de burla, pero lo que estaba era haciendo que sobre el Salvador también estuviera la maldición que fue sobre la tierra y le colocaron una corona de espinas, porque eso fue la consecuencia de la maldición allá en el Gan Edén, en el jardín del Edén, en el principio. Entonces, ¿cuál fue la verdadera razón por la que le colocaron una corona de espinas? Ciertamente en ese momento se están burlando, pero la verdadera razón fue que la maldición de la tierra también fue
sobre nuestro Salvador. Él llevó el pecado de todos nosotros porque se habían desviado de la Torá. Y para eso Él vino y se halló sin pecado para que su pueblo se volviera a la Torá. Y entonces también cargó el pecado de nosotros, pero también vino el pecado sobre Él. Entonces ese fue el verdadero motivo por el que los soldados le colocaron una corona de espina sobre la cabeza de nuestro Salvador. ¿Ya le habían enseñado este tema de esa manera? Si no es así, si usted aprendió algo, pues entonces lo que tiene que hacer es compartir con aquellos que usted considere que también quieren recibir esta información. Porque la grandeza de una persona se refleja en el bien que puede hacer a otra. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.